Oye, eso está definido en cualquier libro como la crisis fiscal. Y no es un déficit chiquito. No, es continuo. O sea, claro. crisis fiscal Sí. hay. El problema es que las crisis fiscales después obviamente presionan las reservas internacionales, eso te lleva a presionar el tipo de cambio y de ahí puede derivarse otros tipos de crisis. Ya estamos en un túnel negro, ¿no es cierto? Pero creo que todavía, ¿no? Si hubiera la sensatez y el reconocimiento en parte de los empresarios, perdón, de los gobernantes, si hubiera la sensatez y el reconocimiento de los gobernantes de la existencia de una crisis, no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Claro. Y adicionalmente lo que hubiera sucedido es que se hubieran tomado medidas. El tema es que el decir que algo está mal, en el fondo es decir que el modelo económico, social, comunitario, productivo ha llegado a su final, ya ha llegado a su final, ¿no? Alguna vez hemos compartido opiniones al respecto. Yo había escrito algo que decía modelo económico, social, comunitario, productivo, diagnóstico de un modelo acabado. Su primera edición fue justamente allá por el 2011, 2012, pero no se sabía cuándo se iba a acabar. Entonces se acabó. Y para el gobierno se le ha vuelto muy difícil reconocer que eso ha terminado. Y eso involucra por parte de las autoridades del gobierno una irresponsabilidad inmensa. Porque por mantener ese modelito se está sacrificando a todo un país. Claro. Eso sacar, ¿no? Digamos, no perder cara, como se diría en inglés, ¿no? No vas a lose face, ¿no es cierto? Claro. Que te da vergüenza reconocer el fracaso. Pero esto es muy interesante, Jaime. Entonces, ¿a vos te parece que no hemos llegado al punto de no retorno? Es decir, que si hay un golpe de timón, si los señores del gobierno escuchan lo que les venimos diciendo nosotros y muchos otros economistas, ¿hay una posibilidad real de que las cosas se enderecen? Yo creo que sí. Al final de cuentas, la economía boliviana, con sus 42, 43 mil millones de PIB, es una economía pequeña, ¿no? O sea, es fácilmente rescatable, Sí. ¿no? Lo que necesitas es inyectar dólares, ¿no? Tienes que conseguirlos. Tienes que tomar acciones como reducir el gasto rápidamente, por supuesto, para mandar señales, ¿no? Yo reformularía ese presupuesto general de 2024, quitando todo ese gasto y dando señales. Y aquí ha pasado algo curioso, no sé si has notado. El presidente dijo que habíamos tocado fondo. El presidente, antes de sacar el presupuesto general de 2024, y dijo que la subvención está desangrando al país. O sea, hubo un reconocimiento por lo menos del presidente, pero eso no se ha plasmado en algo concreto para revertir esa situación. Entonces yo creo que se podría tomar acciones todavía. No tenemos mucho tiempo, eso es el tema, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que esto se salga de las manos. Esta reunión con los empresarios, por ejemplo, que en mi opinión no ha tenido las medidas correctas, no lo dejen simplemente coyunturales, pero creo que, por ejemplo, ahí se ha tendido un puente. Esa reunión con los empresarios es meritoria no por los 10 puntos, sino porque han tendido un puente de contacto y deberían salir 10 puntos más y otros 10 puntos más, y si funcionaría así, creo que se puede encontrar la posibilidad de que este golpe no sea tan duro, pero sí, mira, si no se hace nada, creo que tú y yo estamos de acuerdo que esto se pone peor y se pone fea la cosa. Sí, el problema que yo veo es que realmente no van a hacer nada, ¿no es cierto? Es decir, van a arañar y pasar de raspando hasta el 2025, pero no veo una decisión política del cambio de timón. Hablando sobre estos 10 puntos, por ahí divergimos aquí un poco. A mí me pareció, la verdad, una vergüenza. La vergüenza no por el gobierno, porque ya sabemos, no podemos esperar mucho. Pero a mí me ha dado mucha pena y mucha vergüenza, de verdad, que los empresarios se sienten y legitimicen acuerdos o, digamos, voluntades, ¿no? Porque si te fijas en los 10 puntos, no hay nada que ataque el problema central de nuestra economía, que es el excesivo gasto fiscal. O sea, si tú me hubieras dicho, vamos a reducir, no sé,
el 50% del subsidio, no te digo eliminemos el subsidio, que eso sería lo que probablemente tú y yo haríamos, pero 50, el 25, el 10% del subsidio, ¿no es cierto? Yo tomaría eso como una señal un poco más seria, o que te digan, mira, tenemos 70 empresas públicas y somos conscientes que ninguna funciona, no sé, ninguna es eficiente y el 85% es deficitaria, y bueno, vamos a atacar por ahí el gasto, ¿no es cierto? Yo creo que los empresarios erraron al firmar este documento, porque yo los he dicho, yo no me siento con ustedes, señor, porque ustedes no tienen la más mínima voluntad de hacer esto. Mira el primer punto. El primer punto es, vamos a agilizar las exportaciones, agilizando los trámites. Fíjate lo interesante que esto, ¿no? Porque ya confiesan que sus trámites eran engorrosos y eran un desastre. Entonces, bueno, vamos a agilizar ahora, ¿no? Pero fíjate que en la conferencia de prensa, cuando dieron a poner los 10 puntos, el ministro dijo, primero que cumplen el mercado interno nomás, o sea, aquí no es que les vamos a liberar los cupos, solo los vamos a agilizar. Entonces, no sé, probablemente sea muy estricto, yo como lo estás viendo, pero a mí me parece que estos 10 puntos me dio mucha pena y al parecer hay mucha gente, muchos empresarios que también han estado, digamos, disappointed, ¿no? Sí, mira, como te digo, lo más meritorio de la reunión es que hubo la reunión. Una de las cosas que yo siempre he estado públicamente observando y reclamando es que el gobierno le cerró las puertas a los privados, ¿no? O sea, había un distanciamiento totalmente innecesario para empezar y obviamente totalmente ideológico. Entonces era fundamental que los empresarios puedan ser recibidos por el presidente. Eso creo que es importante. Porque tú sabes, los problemas de Bolivia son tan grandes que el gobierno no puede ser tan arrogante, ¿no?, de creer que va a resolver los problemas solos. El gobierno solo no puede hacer nada, necesita el apoyo del sector privado. El sector privado es el que genera empleo, el sector privado es el que mueve la economía. Entonces, que no haya un contacto, ¿no es cierto?, a pesar que los empresarios privados han estado insistiendo durante años de ser recibidos por el gobierno. Por eso a mí me pareció y me parece muy importante que se haya tendido un puente de comunicación. Por eso te digo, eso es lo más meritorio. Evidentemente, y para mí, como te digo, o sea, dentro de los 10 puntos, algunos de estos puntos, como tú sabes, tanto yo, tú y otros también alguna vez hemos pedido. Por ejemplo, liberar las exportaciones era obviamente clave. Y justamente cuando se dijo liberación de exportaciones, rápidamente haciendo una investigación, yo mismo me doy cuenta que no es así y lo publico. Digo, aquí no hay liberación de exportaciones. Eso me ha costado unas llamadas poco amigables, pero la verdad es la verdad, ¿no es cierto? No hay liberación de exportaciones. O la devolución de CDIs, por ejemplo, ¿no? Ahí en realidad, en el sentido que tú dices, se revela algo más complejo, porque un CDI, las empresas se la están esperando entre 3 años a 5 años y de pronto te lo van a hacer en 15 días. Entonces ahí la pregunta es, wow, entonces se podía, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Entonces deja al gobierno en una situación también reveladora. Aunque, por ejemplo, en el tema de CDI, si me permites, hay un tema que creo que es importante y yo le he comunicado hasta donde he podido a los empresarios este tema. El CDI es una cantidad de procedimientos de fiscalización y auditoría que es humanamente imposible que sea en 15 días para empezar. O sea, de 5 años o 3 años a 5 días es imposible por todas las cosas que se tienen que hacer. Al menos que te lo den contra simplemente decir que has exportado y punto, lo cual sería una maravilla. Pero como hay todos estos procesos de fiscalización interna, es imposible. Es más, se me ocurre que es como que el gobierno diga que BOA ofrece vuelos a Miami en 1 hora a partir del lunes. O sea, sabemos que no va a ser siquiera posible que se haga, ¿no? Y hay otras medidas, como la emisión de bonos, que alguna vez también yo mismo lo había pedido, pero es muy tarde. La confianza del público ya no está ahí. No vas a requerir. Ya estamos en 2.000 puntos básicos de riesgo, 3C. La tasa tendría que ser, a ver, la Argentina te emite los bonos reales, que han empezado hace un mes con delay, ¿no? Están al 18% al año. O sea, tendría que tener una tasa así.
Pero sin embargo, debo decirte que la subasta me encanta. La subasta ese es el mejor, es la mejor. El mejor punto de Además, yo he dicho, se debe haber equivocado en claro, este punto, sí. y si está ahí, pero ese punto, por ejemplo, tiene que haber sido puesto por los empresarios, me imaginaría, ¿no? Porque, a ver, primero, debe ser la primera vez en estos 16, 17 años que en el modelo económico, social, comunitario, productivo, se ha introducido, ¿no es cierto?, como parte del modelo, porque al final de cuentas estos puntos ya se han vuelto parte del modelo, un mecanismo del mercado, ¿no? Creo que eso es lo más asombroso, ¿no? Que aceptan que el mercado es el primer paso para solucionar un problema grande. Ojalá eso se pueda esparcir a otras cosas, pero por el otro lado te manda otro mensaje fundamental, que los empresarios están reconociendo también que no todos necesitan el subsidio. Y te está el gobierno reconociendo que el subsidio está mal que sea para todos, ¿no? Entonces creo que es como idea innovadora para salir de este problema del extremo gasto que se tiene con el subsidio y los hidrocarburos. Esta medida es fabulosa. No sé qué opinas. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Ese es el mejor punto de los 10, lejos, de lejos. Porque claro, al hacer la subasta vas a empezar a llegar al precio internacional, ¿no es cierto? Y entonces ahí te vas a ahorrar. Claro, o el precio, como tienes la libre importación. Correcto. ¿No es cierto? Tú vas a medir tu precio de importar versus... Sí, y ese va a ser tu techo. No, yo estaba en Santa Cruz la semana pasada y hablaba con los empresarios agrícolas, y lo que me decían, el diésel más caro es el que no hay. Por supuesto. Pues no, sacar nomás el subsidio. Claro, hacemos la vida más fácil, ¿no es cierto? Dejamos de utilizar biotecnología, porque es imposible que los rendimientos míos aquí en Bolivia sean tan bajos en comparación a nuestros vecinos. Biotecnología, seguridad jurídica, quitarme los cupos, no me controlan los precios. Pero si haces todo esto, yo puedo competir. Liberar el subsidio y dejarme que yo me compre el combustible, ¿no es cierto? ¿No? Y por eso la letra chica de estos acuerdos es la clave, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo estuve reclamando también públicamente de por qué yacimiento sería que te trae el combustible hasta tu oficina si quieres importar libremente. Eso otra vez es otro truquito de eres libre de importar, pero solo si yacimiento te lo trae. Claro. No, eso no funciona. Entonces esos son los temas que se tienen que pulir. Mira, me pasó un dato, alguno de los empresarios, no puedo decir su nombre por supuesto, que estuvo muy involucrado en todas estas negociaciones, y me dijo que en realidad no son 10 puntos, son 11. ¿Ah, sí? Sí, me dice el 11º punto, dice que las 10 medidas van a estar en constante revisión, ¿no? Entonces, si ese 11º punto ya lo deben estar ejecutando en este momento, ¿no es cierto? Y tienen que estar revisando todo esto. Y te digo, es fundamental esta consideración de que hay estos puentes entre el gobierno y el sector privado, lo cual también, ojo, pone un altísimo grado de responsabilidad sobre los hombros de los privados, ¿no? Los privados, si no responden bien, es más, pueden ser ellos acusados por el mismo gobierno de que ahora no funciona por el hecho de que ellos no han hecho bien su trabajo como parte del acuerdo. Entonces yo creo que desde el punto de vista de responsabilidad también es fundamental para los privados el mostrar un buen papel en eso y, como tú dices, no estar con alguna situación donde parezca que no están manejando la cosa como debería, ¿no es cierto? O el gobierno los esté de alguna manera manipulando, ¿no? Eso no puede ser. Más bien, mira, fíjate, yo lo veo así, eso es la única oportunidad como sector privado a través de ellos, donde los privados le pueden demostrar al gobierno que es mejor reunirse con los privados que con algún sector social específico o con algún sindicato, porque creo que los privados aquí tienen la oportunidad de no solo llevarle las preocupaciones al gobierno, sino también las soluciones. Y ningún grupo social afín al MAS, ninguna de estos sindicatos que hablan con el MAS me llevan propuestas, siempre lo que me llevan es problemas, ¿no? Entonces creo que esta es la oportunidad del privado de decir, señor, aquí estoy, ¿no? Esta es la preocupación y esta es la solución. Creo que rápidamente tiene que tomar ese rol el sector privado, es fundamental que lo haga, ¿no? Si no va a quedar con esa imagen que tú tienes, ¿no? De que aquí no ha pasado nada y estos señores no han salido como deberían ser. Sí.
Bueno, hay un tema de horizonte, ¿no? Porque el sector privado se reúne con el gobierno, acepta firmar estas cosas, porque en el corto plazo hay que salvar el patio. Pero hay un tema de largo plazo, ¿no es cierto? O sea, nuestras élites se deben comprometer con un país distinto. O sea, si nuestras élites no se comprometen con una visión de largo plazo que te mueva hacia el liberalismo, es decir, hacia lo que tú hablas, soluciones de mercado. Primera vez que tenemos una solución de mercado, ¿no es cierto? Porque a mí me parece que la enfermedad nuestra, hace ya muchas décadas, es el estatismo. Así es. Y si no nos movemos decididamente hacia el otro lado, pues vamos a seguir poniendo parches a la cosa, pero no vamos a poder ofrecerle al país una solución sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hablamos de eso? Yo vengo sosteniendo en esta gira y en estas charlas que el estatismo es nuestra enfermedad, que en los últimos 20 años ha recrudecido, porque el gobierno nos ha metido en camisa de 11 varas con el estatismo. Y claro, no es algo original, porque ya sabes que esto viene del Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI. Es una cosa que viene de afuera, es un esfuerzo internacional el que nos ha metido en los últimos 20 años. Entonces, por eso es que promovemos estas ideas de movernos hacia el otro lado, porque si no, no tenemos un futuro a largo plazo. Nuestros chicos se siguen yendo del país y no hay futuro. Yo sé que tú eres liberal, entonces yo creo que vamos a coincidir. Pero ¿cómo ves tú esto de superar esta enfermedad que tenemos de una vez por todas, en lugar de poner parches, ¿no es cierto?, y movernos decididamente y que nuestras élites se comprometan con esa visión? No, totalmente de acuerdo. Por eso que insisto, estos 10 puntos para mí es el comienzo. El único mérito es la reunión, no lo que han acordado ahí, porque eso es más, ¿no? Haciendo un paréntesis, a mí me parece complejo que la ciudadanía lo haya interpretado como que con eso se solucionaron los problemas, ¿no? Tú sabes que mucha gente hasta salir desesperada a vender sus dólares porque cree que ya se ha solucionado el problema, ¿no? Y eso obviamente ha hecho que algunos tomen ventaja de eso, pero no, por eso te digo, es el momento de simplemente extender el puente. Y totalmente de acuerdo contigo que es el momento más bien donde, por eso que digo, los empresarios tienen que demostrarle al gobierno que es mejor hablar con el gobierno, ¿no es cierto?, que con cualquier movimiento social. Es mejor hablar con los privados que con cualquier el movimiento social, ¿no es cierto? Y el gobierno tiene que insistir, ¿no?, y ir ya a la segunda, tercera, bueno, ya ha habido una segunda reunión, pero debe haber una tercera, una cuarta, diciéndole, bien, señor gobierno, nosotros estamos haciendo esto, de los 10 puntos, estos no están funcionando, tradicionalmente sobre la mesa, ¿qué vas a poner? Y yo te sugiero que me empieces con una reducción dramática del gasto. Hagamos eso, Jaime. ¿Qué te parece? Esto va a ser interesante. Hagamos un ping-pong acá, ¿ok? Nosotros somos liberales y estamos de acuerdo en la filosofía general, pero hagamos un ping-pong de medidas concretas para que la gente que nos está escuchando diga, a ver, ¿no es cierto? Estos liberales quieren que el individuo sea responsable de su propio proyecto de vida. Pero ¿cómo se come eso? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las medidas concretas? ¿Qué harían ustedes? ¿No es cierto? Empiezo yo. Te tiro una medida, me das una, ¿qué te parece? Y tiras vos otra medida. A ver. Para mí, primera medida, eliminación de los subsidios. Yo creo que los subsidios nos están matando. Son 2.000 millones de dólares al año. La mitad de nuestro déficit fiscal. Y llevamos 11 años de déficit fiscal. Por eso es que el gobierno se come las reservas, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos la crisis que tenemos hoy. Si no saneamos las cuentas fiscales, y eso significa el elefante dentro del cuarto es el subsidio, no tenemos esperanza de apuntalar la economía esa inclusión. Entonces, si nos vamos a mover por fuera del estatismo, rechazando el estatismo y abrazando las ideas de la libertad, del estatismo, etc., empecemos por sanear la casa, y para mí es fundamental el subsidio. Tiro eso como primera política. Bueno, a mí, por ejemplo, en el tema del subsidio, estoy totalmente de acuerdo contigo, que evidentemente esa es gran parte del problema que hay que solucionar. Sin embargo, capaz una pequeña divergencia es que lo que yo veo es que hay que solucionarlo en 2 pasos, ¿no? ¿Por qué? Y simplemente nos vamos a ver las estadísticas y los estudios que están rondando por ahí.
ha quedado claramente comprobado que el subsidio 60% le va a la clase media alta. Ajá. Entonces, hay un 60% que no lo necesita. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora, eso significa que hay un 40% que todavía lo va a necesitar. Entonces, yo creo que el ajuste va a tener que dividirse en dos patas, digamos, el inmediato y el otro que va a tener que ser más gradual. Pero sí comunicando a la gente que en 2 años, 3 años eso se vuelve cero, ¿no? Lo que no podríamos hacer es decir en 24 horas no hay el subsidio, porque también ese gobernante va a querer seguir gobernando. Correcto. Y el otro tema que tienes, que evidentemente el tema más complejo, como tú sabes, del subsidio, es que todos los precios relativos están fuera de onda. Y que hay que darle un tiempo a la economía para que empiece a asimilar eso. Entonces tiene que ser así, ¿no? O sea, yo creo que las expectativas de la gente es lo que se tiene que alinear en todo esto, ¿no es cierto? Totalmente. La gente tiene que saber que ya no va a haber. Mira, Jaime, no somos el primer país que utilizó subsidios y después se dio cuenta que los llevaba a la quiebra. Sí. Entonces hay experiencias internacionales de cómo hacerlo, progresivamente, diferenciadamente, como es, pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y esa decisión tiene que ser tomada. Perfecto. Eso sí. Esa diría yo mi primera política. ¿Qué pones tú como número 2? A ver, yo lo que pediría es, este país necesita de inversión, tanto inversión extranjera como inversión privada local. Tú sabes que dentro de los ratios, cuando tú ves, o las razones de inversión, ¿no es cierto?, los números, la inversión pública se ha comido prácticamente a la inversión privada ha quedado arrinconada en una esquina. El promedio en Latinoamérica es más o menos 17% del PIB. Los países de Latinoamérica tienen en inversión privada, Bolivia no llega ni al 6 o 7%. ¿Qué harías con eso? No, estamos hablando entonces de seguridad jurídica, ¿no es cierto?, de rebajar la maraña de 60 impuestos que tenemos, ¿no es cierto?, de eliminar cupos, que no le puedes pedir a un inversor extranjero que llegue a invertir en el país, después le vas a decir, ¿sabe qué? Este es su cupo o este es su control de precios. Totalmente de acuerdo. Entonces, si nosotros ofrecemos eso, tenemos la chance de que no solo extranjeros lleguen, sino que nosotros mismos tengamos los incentivos a invertir. Pero hablemos de empresas públicas. ¿Qué hacemos con las 70 empresas públicas? Yo tengo una receta, ¿no? Queda claro que no puede estar como está ahora, ¿no? Y evidentemente estas empresas no pueden funcionar no funcionan algunas, ni van a poder funcionar como están. O sea, tratar de tener una empresa de alta tecnología, Kipus, que haga celulares, que haga laptops, sabemos que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Esas son empresas que hay que cerrar. ¿Tú sabías que ni siquiera el Intel quiere usar sus celulares? O sea, los masistas en la Cámara de Diputados y Senadores, cuando han hecho una licitación pública para sus celulares, solo han dicho o Apple o Samsung, ni siquiera han tomado en cuenta Intel. O sea, el mismo gobierno no toma en cuenta lo que el gobierno está produciendo. Entonces, esas empresas definitivamente se tienen que ir, ¿no es cierto? La lógica Yo digo que todas deben desaparecer. Se tienen que ir definitivamente, y me parece que algunas, por ejemplo, como yacimientos, evidentemente tiene que haber una participación privada importante, dándole un buen respaldo también de patrimonio. Puede ser una empresa como al estilo Petrobras o YPF Argentina, ¿no? Que cotiza en bolsa, tiene una participación privada importante. Pero lo administra el privado. Lo administra el privado, ¿no es cierto? Y el Estado es un accionista más, como podría ser tú y yo. O sea, es más. Caramba, y hablando de esto de que soy liberal y me acuerdo de algunas ideas en el pasado. Por ejemplo, yo alguna vez había escrito por ahí una idea que en ese momento era tremendamente loca. Yo decía, con las reservas que tenemos, ya que se va a invertir, ¿no es cierto?, en empresas públicas estatales, decía, ¿por qué no compramos un pedacito de Apple, un pedacito de Microsoft, invirtamos o sea, el gobierno, el Estado boliviano, no el gobierno, el Estado boliviano, que tenga inversiones, ¿no es cierto?, en empresas extranjeras, ¿no es cierto?, por montos obviamente relativamente pequeños, pero como la alternativa entre escoger 3 cosas: o esa plata se va a la gente, que se decidió que no se vaya, pues no te quedaba más que 2: empresas públicas estatales bolivianas, y la tercera opción, yo decía, ya que no quieren dejar esto en la gente, vamos al mal menor, y el mal menor es, por lo menos, si se va a invertir plata del Estado, que sean pues en empresas que valgan la pena. Pero el plan A,
o lo ideal, es Era devolver esa plata a la no, gente. por supuesto, No. pero la decisión política ya Sí, fue sí, sí, tomada sí. y ahí se abrió, lo que pasa es que se abrió un periodo de tiempo muy interesante donde este famoso FinPro, tomaban $1.000 millones, hubo un periodo muy corto de tiempo donde se dijo, ok, ya está el FinPro hecho, la plata está ahí, ¿dónde invertir? Está bien, ¿No? pero entonces me queda en claro, empresas públicas desaparecen, las que podamos, privaticémosla, y nosotros no tenemos ningún miedo de decir privatización, o digamos, hagamos una capitalización, ¿no es cierto? Es decir, la administración de los privados, con una participación del Estado si creemos que esas empresas, como las grandes, como YPFB, etcétera. Correcto. Pero hay una cosa ahí también que Ajá. me gustaría mencionarte, que dentro de esas que se podrían privatizar, creo que es muy interesante la idea que lo ha llegado a escribir, a plasmar por escrito de manera clara nuestro común amigo Joshua Bellot. Claro. Es decir, al final estas que ganan, no digo las que ganan plata, porque las que pierden plata nadie las quiere, pero las que pueden ganar plata, una manera de privatizar es empezar haciendo que los mismos empleados de la empresa pública puedan tener una participación accionaria. Pero los tienes que liquidar. Entonces, si los voy a liquidar, va a haber alguno que le va a tener que pagar 10, 15 salarios, 20 salarios, y al otro quién sabe cuánto. Negociar que su liquidación pueda ser también una parte, no todo, en acciones de esa empresa. Entonces, hacemos una privatización con los mismos empleados. ¿Y por qué te digo eso? ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que uno de los errores más grandes, históricos, que se ha cometido en Bolivia, ha sido cuando se dijo que como el periodo de capitalización lo que se quería hacer era que las empresas estatales, en realidad, sus acciones se distribuyan a cada uno de los ciudadanos bolivianos mayores de 18 años. ¿Y cuál ha sido el error grande? Más grande histórico, que no se hizo, no se cumplió. Se mandó a las AFPs para que las AFPs administren para esta utilización. Imagínate esto, Antonio, si eso fue el gobierno de Sánchez de Lozada y hubiese terminado distribuyendo las acciones de yacimientos, de todas las estatales, de las 6, 7 grandes estratégicas, a cada ciudadano boliviano de 18 años, mayor de 18 años. Evo Morales, si hubiese llegado al poder, nunca hubiera podido nacionalizar nada, ¿no? Entonces, ha habido una antesala, ¿no es cierto?, de no cumplir con esa promesa de distribuir a los bolivianos, que abrió la puerta para que venga alguien y después los nacionalice, ¿no? Sí, sí. Pero a mí me queda la duda, porque aquí hay una diferencia grande, ¿no? La capitalización traía a inversores extranjeros que estaban dispuestos no solamente a arriesgar su patrimonio porque veían que había negocio, sino que tenían la capacidad de administrar la empresa. Entonces ellos se hacían cargo. Y como había negocio, porque teníamos empresas extranjeras que venían y veían que había negocio y querían ganar plata, entonces las acciones de los bolivianos tendrían que haber ido al bono solo. Pero que hay una gran diferencia con la otra propuesta, que es hagamos que los trabajadores sean propietarios de esto, ¿no? A mí lo que me preocupa con esa propuesta es que yo no creo que los mismos trabajadores quieran ser parte de estas empresas porque no son viables. O sea, no son viables. No, tienen que ser las viables, obviamente, ¿No? o las que creen que van a ser viables, ¿no? Claro. Pero no puede ser automáticamente todo, no van a aceptar. Exacto. Bueno, ya has visto en la Argentina, Sí. aerolíneas argentinas, los empleados han dicho, por favor, cuidado, piensen dármelas a mí, ¿no? Pero aquí va el gran problema. ¿Cuáles son viables? Porque si no traes a alguien que sepa administrar YPFB o que sepa del negocio, es decir, que traiga una inyección de capital fuerte, ninguna es viable. Todas pierden plata, ¿no? Por eso. ¿No? Pero Entonces, tiene que haber esa alternativa de poder ir por ese lado. Mira, puede ser que algunas de estas empresas, en el análisis que hagas una por una, hay otras, o sea, tú tienes las que no sirven para nada. sí. Tú tienes las otras que capaz que se estarían en el sector privado y podrían tener alguna manera de sobrevivir. Y esas son las evaluaciones que deberían hacer los que estén interesados en comprar. O sea, nosotros decíamos, las vamos a privatizar. Sí. Estoy de acuerdo contigo, pero si se logra encontrar alguna que sea privatizable, que vaya con el derecho preferencial a los mismos trabajadores y además
tú sabes cómo sucede esto, ¿no? Y primero ellos evaluarán, tendrán que hacer estudios para ver si realmente vale la pena y se ponen plazos. Sí. Y si no funciona, Sí. eso se va a tener que cerrar y obviamente ninguna empresa de estas va a tener viabilidad si no está pensando en traer inversionistas de afuera, de conseguir financiamiento. Porque el otro problema que tienen estas empresas, Antonio, que es bien importante, y por eso te digo, capaz en manos 100% privadas pueden ser muy exitosas, es el hecho que por estar bajo el ámbito del sector público, su contabilidad es diferente. Su contabilidad no es como una empresa de sociedad, no una empresa que está en el registro bajo el registro del comercio. Tienen normas diferentes, ni siquiera saben quién es el jefe ahí, ¿no? El ministro de pronto había sido la cabeza del directorio, es todo un desastre. Sí. Ahora, por supuesto, estamos hablando como medidas para tratar de hacer algo con algo que ya estuvo hecho, porque que ya está hecho, porque en realidad el principio hubiera sido que no existan siquiera esas empresas, sí. pero otra vez ya están, ¿no? Entonces, ¿cómo las solucionamos? Porque al final de cuentas hay gente que trabaja ahí también y hay que ver cómo se va a colaborar a esa persona, porque al final de cuentas que son gente del gobierno, muchos son empleados públicos, necesitamos también que ellos tengan una fuente yo estoy de acuerdo que te puede llegar un fuerte estallido social, ¿no es cierto?, si despedimos a toda esta gente, pero yo creo que esa opción, con un paliativo, con un bono, pagándole el sueldo por 12 meses sin que no haga nada, ¿no es cierto?, a mí me da la impresión que es más saludable que meterlos a la empresa, porque la gran, digamos, lo que hace distinto a un empresario no es solo que sepa del negocio, porque tú me vas a decir los trabajadores saben de la empresa que está trabajando ahí, sino que tengan la valentía de arriesgar su patrimonio. Eso es lo que te hace empresario, porque asumas el riesgo. Y estos trabajadores probablemente no tengan eso, ¿no es cierto?, y van a necesitar nomás de un liderazgo empresarial a la vieja usanza. Sí, pero eso no lo podríamos descartar, ¿no es cierto?, que vaya a suceder. Por eso yo te digo, y yo lo he vivido en carne propia, cuando trabajaba en los Estados Unidos y aquí en Bolivia también, debe haber sido unas pocas empresas donde yo he trabajado, pues justamente negociamos que la liquidación se hacía parte en acciones y parte en efectivo. Entonces va a haber el stakeholder, que es lo que tú estás pensando. Va a haber alguien que pone, en Bolivia lo llaman el capital doliente. O sea, te tiene que doler el perder. Y eso es lo que tienes que hacer. Además como tú sabes, yo estaba escribiendo también varias columnas sobre este tema que lo hemos conversado y en Santa Cruz se habló mucho del capitalismo popular. Esta es la forma de volver capitalistas a esas empresas bajo un procedimiento de resolver un problema grande que son las empresas estatales. Y si encima lo resuelves y ya tienes tus capitalistas que nacen, o capitalistas iniciales que nacen bajo ese procedimiento, creo que puede ser fantástico, porque es lo que tenemos que hacer, Antonio, que todos al final de cuentas reconozcan que si quieren un negocio, son emprendedores, son hombres de negocio, son empresarios, y no le tienen que tener miedo a eso. Correcto. El tema es que le tienen miedo a la gente, porque se le ha metido a la mente a la gente que ser empresario o ser capitalista es un pecado. No, eso es absurdo, claro. Yo creo que los bolivianos liberales, estamos de acuerdo, los dos es liberal en su práctica, ¿no? No hay nadie que se levante en la mañana y diga, yo quiero ser funcionario público, ¿no es cierto? La gente se levanta en la mañana esperando que el gobierno no los hinche ese día. No, ojalá no me encuentre con el gobierno hoy día, que no me llegue un gendarme, un alcalde, un viceministro, que me ponga otra traba, otra cosa, ¿no? Por asuntos de tiempo, tiremos un pan más. Hablemos sobre la burocracia estatal. 600.000 empleados públicos o casi. Lo que siempre decimos nosotros, ¿no? Serían la quinta ciudad en importancia en el país, en población, nos gastamos 19 millones de dólares al día, son en sueldos y salarios. Hay que reducir la burocracia. Y estamos hablando de reducir por lo menos 50%. 300.000 empleados públicos a la calle, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas, pero en un artículo mío yo propuse este argumento y Samuel Doria Medina me pidió una respuesta, ¿no? Es un crimen despedir a 300.000 empleados públicos. Dice, pero el crimen, el que yo le pago a estos señores su sueldo todos los días,
Y no es que ni siquiera hacen nada, ojalá no hicieran nada y se quedaran en la casa, ¿no? Sino que se inventan un trámite, un sello, no porque tienen que justificar la pega. Entonces, hablemos de burocracia estatal. Bueno, primero creo que también tú concuerdas conmigo de que el tamaño del Estado es directamente proporcional a la corrupción que hay. O sea, no solamente... A ver, lo que pasa es mayor burocracia, mayor corrupción. Así de sencillo. La gente tiene que entender que la tramitología son pasos. Y cada paso puede tener un peaje. Y mientras más pasos pongas, más peajes, más costos, más corrupción. No, definitivamente, no estoy seguro cuántos serían para ponerle un número, pero que está mucho más de lo que está definitivamente. Yo creo que estamos hablando, perdón, que estamos hablando a todo nivel de gobierno, ¿no? Y, o sea, sí, hace claro. 2 días estábamos en Yacuiba, tenemos 3.000 funcionarios públicos en la alcaldía, ¿no? Y te has dado cuenta, ¿no? tú ahora vas a tomar un avión en la noche, creo. Sí. Te vas a dar cuenta, llegas al aeropuerto, ya de entrada tienes a alguien que solo te pregunta dónde estás viajando, y después llegas al otro que te claro. y el otro que te hace el scan y recién puedes pasar, ¿no es cierto? ¿Cuántos O sea, hemos contado? 5, 7 personas, claro. Claro, o sea, estás en una situación donde obviamente dentro de este modelo económico social comunitario productivo está el generar empleo, pero nunca te han dicho que sea un empleo que produzca algo, o sea, y un empleo que esté bien justificado. Tú sabes, alguna vez hablando con alguna persona del gobierno, justamente yo criticaba a las empresas públicas y su respuesta fue, lo que pasa es que tú no quieres que la gente tenga trabajo. O sea, ni siquiera, una conversación como tenemos tú y yo, ese tipo de pregunta ni siquiera tiene cabida en la conversación, ¿no es cierto? Porque cuando estamos hablando con dos personas racionales, digamos, nunca se me había ocurrido a mí que el gobierno cree empresas solo y únicamente para dar trabajo. Yo pensé que era para que funcione, ¿no? Yo pensé que era para que produzcan algo. Es más, la idea del modelo, y por eso yo le explicaba a este funcionario, le decía, tú te equivocas, porque si vos ves bien el modelo, se supone que las empresas públicas van a generar más excedentes para seguir redistribuyendo. Pues la idea del modelo era que no era que las empresas no funcionen, lo que pasa es que no funcionan y eso se les dijo desde el comienzo. Entonces, definitivamente, burocracia, hay que cortar eso de raíz y hay que volver, obviamente, a lo esencial que tiene que hacer el gobierno, ¿no? Perfecto. Entonces, mira, estamos tirándole a la gente medidas concretas y prácticas de cómo abrazamos el liberalismo, nos volvemos por fuera del estatismo. Hemos hablado de subsidios, estamos de acuerdo que hay que eliminarlos, habrá que ver la forma creativa de hacerlo, pero hay que eliminarlos. Hemos hablado de empresas públicas, estamos de acuerdo en que no funcionan, que también hay que eliminarlas, que también hay formas creativas de hacerlo, pero no podemos seguir viviendo con empresas públicas que son un grifo abierto por donde se nos van los dólares. Y no te olvides que evidentemente hay que sacar empleados públicos, pero también bajo un esquema, ¿no es cierto?, de que no significa que te quedas sin trabajo el día de mañana y punto. O sea, tiene que haber un esquema de salida, porque la gente también, lo que pasa es que la gente malinterpreta a los liberales a veces, ¿no? Son los de derecha que vienen con, no voy a usar la palabra motosierra porque eso me casó a alguien, pero va a venir con un gilet gigante, hace cortes y te sangra por aquí y por allá. No es así, o sea, el liberalismo también está, uno de sus 3 pilares, ¿no es cierto?, aparte de la libertad y la propiedad privada, está el respeto a la vida. Y dentro del respeto a la vida está también indirectamente temas de salud, temas del bienestar de las personas, de la protección, de que la gente pueda vivir bien, dignamente. Entonces, obviamente el liberalismo interpretan mal, creo, los que creen que dicen, no, se va a tirar toda la gente. Por ejemplo, Samuel creo que se equivoca, no es que se van a ir 300.000 a la calle el día de mañana, no son 300.000 que definitivamente no van a tener trabajo con el Estado y esos 300.000 tienen que ser absorbidos de la economía de alguna manera y eso te lleva a que una primer medida va a tener que ser incentivar a que el sector privado pueda absorber esa fuerza laboral y eso significa te rebajo impuesto. Pero lógico. Claro, entonces empresarios que se han referido de esa manera sobre los 300.000, hay que hacerles entender, no, pero el Estado se va a encargar que tú empresario, o sea, tú como empresario vas a pagar menos impuestos, recibir laboral y vas a poder absorber eso. Es que Jaime, por cada empleo en el sector público que nos perjudica, que nos hincha, que nos pone trabas,
podemos crear 3 en el sector privado, ¿no es cierto? Entonces, la gente tiene que entender, bueno, eliminamos subsidios, eliminamos empresas públicas, reducimos la burocracia. Para mí un punto cuarto, por cuestiones de tiempo terminemos acá, pero para mí un punto cuarto muy importante, que de verdad es fundamental para los chicos, es la sobreregulación en el mercado laboral. Es que es una barbaridad, ¿no es cierto? Contratar a alguien en este país en blanco, como se dice, o formalmente, ¿quién en su sano juicio lo hace? Porque tienes que pagar seguro, salario mínimo, aguinaldo, doble aguinaldo. Encima, y tú lo debes saber muy bien, si te va mal y quieres despedirlos, tienes que hacer una justificación de despido, el gobierno te va a decir, no, no puedes despedir. Es como tener un hijo, un empleado, no te deshaces nunca más, ¿no? Entonces, si no desregularizamos el mercado laboral, vamos a seguir teniendo 85% de informalidad, y nuestros chicos cuando salgan de la universidad o del colegio no van a encontrar trabajo, ¿no? No, correcto. Y una de las cosas que la gente tiene que entender, Antonio, es que la Ley General de Trabajo de Bolivia es la Ley General del desempleo. Claro. O sea, con tantas normas, además es de los años 40 y algo, ¿no? En la cantidad de artículos que tiene, de circulares, de decretos, todo el 1 de mayo, cada 1 de mayo sale otra lista de cosas, todo hace, o sea, es una ley que hace que se vuelva imposible contratar gente, y el trabajador tiene que entender eso. El peor enemigo de un trabajador o una trabajadora es la Ley General del Trabajo, y peor si es mujer, porque esta ley y sus normas se ensañan contra la mujer, ¿no? Oye, pero el otro día veía en la tele, hace un par de días, que llega el representante de la COB, el señor Guarachi, ese que siempre lleva el casco. Yo no sé por qué se pone el casco, yo se le va a caer el techo, ¿no? Pero anda con el casco por todos lados, no sé. Bueno, el señor llega con un pliego petitorio, 8% de incremento al salario mínimo. 8 y 7. 8 y 7. Sí. Y entonces el presidente Arce se dan la mano, saludan, sí, esto es una cosa muy razonable, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por regalarle esto al trabajador, y se dan la mano y sonríe. Sí, esta gente se da la mano, sonríe, sube el salario mínimo, lo que está haciendo es condenando a su propia gente al desempleo. Pero correcto. ¿No es cierto? O sea, los empresarios ya con esa posibilidad ya están haciendo sus proyecciones y ya están diciendo, ¿saben qué? Dejemos de contratar a esas 3, 4 personas que íbamos a contratar. Y lo que es peor de todo, estas mujeres, damas que quería contratar, ya no, porque la mujer, lamentablemente, la forma como se ha hecho la ley y las normas, se le carga más cosas en beneficios, ¿no es cierto? Sí. Donde los empresarios, lo peor que le puede pasar es que, imagínate, me llegado a un punto que suena terrible, y es terrible, donde una mujer que está embarazada no tiene las mismas probabilidades de conseguir trabajo que una mujer que no esté embarazada. O sea, ya el hecho de que haya esa diferenciación está terrible. Y no, pero no escucho a las mujeres, las feministas protestando contra eso y haciendo lobby, ¿no es cierto? Y es lo que deberían atacar. Entonces, evidentemente, y más allá del hecho, ¿no? O sea, tú has usado una palabra muy interesante, dice el presidente, dice les regalo, y es así, ¿no? Qué bonito regalar plata que no es tuya, ¿no? Y es lo que está haciendo el presidente, está regalando el patrimonio, la plata de los empresarios, lo están decidiendo entre ellos dos, no sé, y no sé, yo pregunto a través de las cámaras, ¿cuántos empresarios de Bolivia se sienten realmente representados en esa negociación de la COP, ¿no es cierto? Obviamente que no. En absoluto. No, pero lo peor es que los empresarios, como tú dices, al final no van a contratar, entonces se va a quedar la gente sin empleo. Bueno, estamos ya sin tiempo, pero a mí me gustaría decirle a la gente que nosotros los liberales proponemos reformas estrictas, proponemos reformas serias, porque lo que estamos tratando de hacer es cambiar el paradigma, ¿no es cierto? O sea, nosotros no identificamos al MAS como el enemigo, que sí que hay que sacarlo, pero el enemigo central es el paradigma que ellos representan. Entonces, son medidas fuertes porque hay que hacer un ajuste, pero si hacemos ese ajuste, lo que viene después, ¿no es cierto?, es de mucha esperanza. Lo que viene después es la gente pudiendo conseguir trabajo en el sector formal. Lo que viene después es que no estamos acogotados por la escasez de dólares, ¿no es cierto? Lo que viene después son gobiernos responsables que se achican y le dan al individuo esta posibilidad de decidir su proyecto de vida.
Entonces, la alegría, la felicidad, el proyecto de vida propio es lo que está detrás de estas reformas. No es que nosotros queremos que todo termine, no es cierto, que todo sea un desastre, que nosotros sigamos prediciendo que la crisis se viene o que la crisis ya está, sino que estamos proponiendo ideas para devolverle a la gente la esperanza, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Y así tiene que ser. Es un momento oportuno para hacer este cambio de ciclo y este cambio de mentalidad. Creo que con lo que está pasando en Bolivia hoy en día queda más que comprobado de que el estatismo no funciona. Estatismo, como decíamos al comienzo, ha habido en realidad en Bolivia durante muchísimas décadas, pero nunca como ahora en el gobierno del MAS. Y creo que este debería ser el periodo del cierre de ese estatismo y obviamente, por lógica, lo que tiene que continuar es todo lo contrario. Un gobierno, ¿no es cierto?, que más bien le facilite a la gente el ser emprendedor, el ser empresario, el tener su propio proyecto de vida. Y obviamente todo eso va a significar mejores días para el país. Eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Eres optimista? ¿Crees que estamos moviendo la aguja? Yo soy optimista. Sí creo que la lucha es dura, la lucha es fuerte, porque obviamente hay, y hay que reconocer esto, Antonio, hay dentro de los bolivianos, ¿no? Como tenemos estos desde el 52, un estatismo en Bolivia, especialmente las nuevas generaciones también, tienen algo de estatismo en los genes. Y hay que hacer notar que eso está mal, ¿no? Eso tiene que quitarse de la cabeza. Te comento una anécdota. Hubo una reunión muy simpática donde participaron de algunos partidos políticos, algunos representantes. Básicamente la pregunta era: si tú fueses presidente, ¿qué le ofreces a la gente? Y bueno, cada uno viene un partido X, ofrece que el litio, que el no sé qué, el otro que la minería, y el otro no sé qué, y el otro sí, voy a bajar impuestos, el otro que no sé qué. Bueno, me toca a mí. Bueno, yo primero aclaro, yo no soy candidato a nada. Pero sin embargo, si hipotéticamente fuese presidente, les digo, yo no ofrecería nada. Fíjate, todo el mundo trae una carcajada. Yo siempre digo, yo digo por mí y yo no haré nada. Claro, ¿por qué ofrecería yo algo? Claro. O sea, además, ¿qué les puedo ofrecer? Y alguien levanta ahora y dice, no, pues por ejemplo, los olleros, que hay sequía este año. Oye, lo único que yo les ofrecería es que vengan al palacio, se sienten enfrente de los ministros y el presidente, y los olleros digan qué quieren. Y veamos nosotros cómo los ayudamos, ¿no? Porque en realidad cada sector, ¿no es cierto? Tú concordarás conmigo que cada sector sabe lo que quiere, sí, ¿no es cierto? Los empresarios se han reunido con el gobierno a tratar de decirle al gobierno qué es lo que quiere. Los se han encontrado con un gobierno que le pone reglas y le pone obstáculos. Entonces, el plan de gobierno ya tiene que ser el plan de la gente. Yo creo que al final del día, de cualquier sector del país, de cualquier persona que esté trabajando, el clamor es el mismo: déjenme en paz. El clamor es el mismo: déjenme en paz, protéjame mi propiedad privada. Sé que hay diferentes cosas, en la tierra la propiedad privada acá, en el transporte, pero al final del día el clamor es el mismo: yo quiero hacer mi vida y que usted, Señor, me deje en paz, me proteja mi propiedad privada, me mande una policía eficiente, que el Poder Judicial sea probo, sea ágil, ¿no es cierto? El resto déjeme que yo me encargo. Siempre digo yo, cuando le llegue un político con un mamotreto así de plan de gobierno, corra para el otro lado, ¿no? Un plan de gobierno debería tener 5 buenas hojas escritas en las que decimos propiedad privada, libertad individual, y usted persigue su felicidad. Claro, y te fijas cómo, y eso también la gente hay que entender por qué los liberales machacamos tanto con la seguridad jurídica, ¿no? Porque nada de lo que estamos diciendo es posible si no hay una justicia de verdad en Bolivia.